Soy guitarrista. Estos últimos años, sobre todo, me dediqué más a la docencia a modo virtual. Yo ya tengo, 40 años y un poco siempre sentí esto de que yo tengo algo valioso para ofrecer y no estaba pudiendo explotarlo como se debía, ¿viste? Llegó un momento que sentí como que tenía que hacer un cambio en ese rol, en ese aspecto. Mi ingreso rondaba, ponerle promedio 2.500, 3.000. Yo te conocí por una publicidad. Cada vez que te escuchaba, parecía que me estabas hablando a mí. Me resonaba mucho el mensaje. Lo hablamos con Cosa y tuvimos las primeras entrevistas con referente y sí, le dimos para adelante. Y en el último mes la facturación rondó en los $6.000. Puedo ver el potencial de esto ahora para que empiece a darme más calidad de vida. Yo creo que referente es un acelerador de resultados que vos podés lograr, pero plaf, te impulsa para adelante y lo lográs mucho más rápido. Bueno, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos con Juan, referente digital, que está transitando el programa hace ya un par de meses y ya viene teniendo resultados interesantes de los cuales vamos a conversar. Así que Juan, primero que nada agradecerte, darte la bienvenida y pedirte que me cuentes de dónde sos, qué edad tenés y a qué te estás dedicando. Bueno, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Gracias a vos por todo el proceso este que me has ayudado a vivir. ¿De dónde soy? Soy de la Patagonia, de Cipolletti, Río Negro. Viví muchos años en Buenos Aires y me volví acá para la parte más tranquila de la Argentina. Soy guitarrista y me dedico estos últimos años, sobre todo me dediqué más a la docencia a modo virtual, digámoslo. Ujú. Presencial, pero ya hoy por hoy el 100% de mis alumnos son a través de videollamadas internacionales, digamos. Bien. ¿Y recordás cuándo empezamos a trabajar juntos más o menos? O sea, ¿hace cuánto tiempo? Sí, en febrero ya son 5 meses, ¿no? Hace 5 meses. Bien. Sí. Y contame qué estaba pasando en ese momento, sobre todo en los meses anteriores o incluso, bueno, puede ser años, pero contame básicamente qué estaba pasando en ese momento de tu vida, que decidiste acudir por ayuda a un mentor de negocios, en este caso llegaste con nosotros, pero qué tipo de desafíos, obstáculos o incluso frustraciones estabas teniendo en este rol como guitarrista, como docente, como músico. Mira, yo venía desarrollando esto de la virtualidad desde antes de la pandemia, que ya había generado mi canal de YouTube, estaba subiendo videos, agarrando los primeros alumnos por Skype. Después en la pandemia todo eso se intensificó y la verdad que creció mucho más. Digamos que yo no estaba mal, me consideraba un afortunado dentro de la música, también conociendo a muchos colegas que la pelean duro y cuesta, es un ambiente que cuesta. Yo vivía bien, tenía un buen ingreso, digamos, tenía mis alumnos internacionales, qué sé yo, viste, en toda Latinoamérica, hasta Canadá, España. Pero claro, los últimos años en Argentina también fue difícil, digamos. Había una época que vos ganabas en dólares y hacías la diferencia. Después, en un momento, digamos, subió mucho el costo de vida en dólares también. Y como que volvías de vuelta a estar ahí medio apretado, ¿no? Ujú. Gracias a Dios nunca me faltó nada ni eso, pero bueno, se sentía de vuelta. Y un poco, digamos, yo ya tengo, 40 años y un poco siempre sentí esto de que yo tengo algo valioso para ofrecer y no estaba pudiendo explotarlo como se debía, ¿viste? Esto de las clases uno a uno me implicaba mucho tiempo, quería tener más tiempo para mi familia y también más tiempo para poder realizar mi proyecto solista, por ejemplo, que nunca lo hice. Así que sabía que tenía que haber otra manera de encarar el negocio, porque, viste, lamentablemente, digo lamentablemente porque los músicos a veces tenemos esa mentalidad, viste, somos músicos y no nos podemos salir de ahí. Es como que nos cuesta entrar en el emprendedor, encima que tampoco te lo enseñan en el sistema, viste, te preparan para salir a buscar trabajo, ¿no? Para que vos vayas a una entrevista de trabajo, pero nadie te prepara para que vos generes trabajo. Sí, hasta pensar en negocios desde el mundo artístico pareciera algo impuro, hasta sucio, cuando no Exactamente. debería ser de esa manera, porque a través de un negocio justamente vos estás impactando positivamente en la vida de las personas, por eso te contratan, no por otra razón. Sí, 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 exactamente. Y aparte el músico tiene eso, como viste, esa parte creativa que necesitas conectarte con vos, estar tranquilo, viste, no querés estar pensando en estrategias de negocio o en números es como, no va de la mano, viste, no va de la mano. Total, total. Eh, Llegó un momento que sentí como que tenía que hacer un cambio en ese rol, en ese aspecto. Ujú. Sí. Ahí va. Y me hablabas
del tema de valorizar tu trabajo, que sentías que quizás para el nivel de experiencia o el servicio que estabas dando, no estabas como realmente rindiendo honor a tu idoneidad, por así decirlo. ¿Recordás en ese momento, me hablaste de clases uno a uno? Sí. ¿Recordás cuál era el valor que le estabas asignando más o menos en promedio? ¿Qué era? ¿Vendías sesiones uno a uno en ese momento? Sí, vendía, digamos, las clases, bueno, yo tenía como varias pautas, no tomaba cualquier alumno, digamos, ya los alumnos, ese era otro aspecto por los cuales yo estaba cómodo, digamos, pues los alumnos llegaban a mí, me escribían, yo tengo más de 100.000 seguidores en Instagram, así que me Ujú. escribían y yo seleccionaba también a los alumnos, ¿viste? En base a que, por ejemplo, si alguien me decía, che, yo quiero probar un tiempo, no, yo tomo alumnos que se lo vayan a tomar en serio, fijos. Bien. Y pasaba un valor de $100 por mes, era lo que estaba cobrando, ¿Te que acordás que es incluía el 25 mes? dólares la clase, Ah, digamos. ahí está, eso, Sí, $25 la clase. Ok. sí, eso es lo que Y, estaba cobrando. y al tener mucha demanda por ser un referente, ¿esto te implicó llenarte la agenda o vos elegiste no llenarte la agenda? O sea, ¿dónde pusiste el techo en ese sentido al tener como bastante demanda? Mirá, sí, me llené la agenda porque, bueno, no es puramente de alumnos, bueno, también doy clases acá, daba clases en la Universidad de Música de Neuquén y alguna que otra cosa, ¿viste? Ujú, Pero básicamente sí, los alumnos era la parte más fuerte del ingreso de la familia, ¿no? ujú. Sí. Y esto de llenarte la agenda, me imagino que habrá habido un componente grande de vocación porque evidentemente te encanta lo que haces, pero ¿sentís que era un ritmo en el cual estabas cómodo, que querías mantener o quizás te sentías saturado, abrumado por la cantidad de cosas que estabas tomando? ¿Cómo lo llevabas a eso de la agenda llena? Sí, sentía que era un ritmo que quería modificar. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Ok. Quería encontrar más tiempo para mí, para mis hijas, sí. Ujú. Sí, sí, totalmente. Te quería Ujú. preguntar respecto de tus objetivos de facturación. En ese momento me decís que te llenaste la agenda. Te hablaba de que justamente tiene sentido llenarse la agenda por vocación porque a uno le encanta lo que uno hace, pero me imagino que también era por un objetivo de rentabilidad, ¿no? Necesito también tener Claro. clientes para tener X cantidad de ingreso. En ese orden de ideas te iba a preguntar si te sentías cómodo con tu ingreso mensual o si había una aspiración a, más allá de tener la agenda, a poder generar aún más capital o una facturación más grande de la que estaba generando en ese momento. Sí, sí, había una aspiración a generar un capital más grande. De hecho, perdón, esto no te lo comenté, recién me olvidé. Yo hace Ujú. 2 años me había metido en el mundo de los cursos pregrabados, ¿viste? Ok, También un poco buscando esto de mayor libertad económica, ¿no? ajá. Me metí con otra empresa que me ayudó a alargar los cursos y eso, Ujú, que no fue algo malo, ¿viste? Sobre todo al principio fue bien, después se convirtió en una ayuda, en un extra, pero nunca fue, digamos, algo que vos digas, bueno, puedo vivir de esto, ¿viste? ujú. Así que también tenía como ese otro trabajo, ¿viste? Hacer cursos pregrabados, después hacer lanzamientos y demás. Sí. Tremendo eso. ¿Cómo fue tu experiencia lanzando, digo, dentro de este contexto de tener tus sesiones uno a uno, de ser docente, además hacer lanzamientos de cursos pregrabados? ¿Cómo lo llevabas a eso? Mirá, la verdad, cuando estaba con la otra empresa que me ayudaba, ellos hacían como la parte más del marketing y las Ujú, publicidades, qué sé yo, no fue malo, no fue malo, ¿viste? Pero bueno, sí, implicaba mucho tiempo, ese lanzamiento tenías que estar muy pendiente toda esa semana, ujú, hacer muchas actividades, y a veces te iba bien, a veces no tan bien, ¿viste? Y bueno, me daba cuenta que tenía que sacar cada vez más cursos y meter cada vez más plata en publicidad y por ahí, viste, no llegabas a los objetivos. ujú. ¿Y cómo te sentías con el formato del curso pregrabado? Bien, eso me parece que es algo bueno. De hecho, hay mucha gente que no puede tomar clase conmigo por la cuestión económica y ahora menos con este programa y accede a los cursos y está muy contenta. Qué bueno. Yo tengo más de 500 alumnos en los cursos pregrabados y están muy contentos. Y Ok, eso
lo seguís ofreciendo. Lo sigo ofreciendo, de hecho son parte de este programa High Ticket que desarrollé con vos, digamos. Los cursos son parte del programa. Sí, sí, Ahí va, sí. bien. O sea, es un híbrido entre el material asincrónico y un acompañamiento. Exacto, exacto. Espectacular, bien ahí. Bueno, Así que por algo los tenía que hacer, viste, los cursos en su momento. sí, sí, por supuesto. No, yo creo que ahí quizás mi postura es más de no quedarnos solamente en el contenido asincrónico, sino también brindar algún tipo de acompañamiento, porque Sí, desafortunadamente lo que sucede en el ecosistema y lo que está mapeado y medido es que la gran mayoría de las personas que compran programas 100% asincrónicos no lo abren. O sea, hay un tema de compromiso. También tiene que ver con lo que se suele cobrar el tema de los cursos pregrabados, al costar poco, hay poco compromiso, al haber poco compromiso no se abren, al no abrirse no hay resultado, ¿no? Entonces es sí, medio un círculo vicioso. Che, bueno, y entonces en este contexto donde estabas con los cursos pregrabados, estabas en las sesiones, estabas cobrando evidentemente un ticket por debajo de tu potencial para el nivel de experiencia, el hecho de ser un referente, te llevó a acercarte, ya sea proactiva o reactivamente. No sé si es que viste una publicidad y ahí dijiste, bueno, voy a empezar a incursionar en esto o habías tomado la decisión antes. Pero bueno, te quería preguntar. ¿Cómo llegaste a conocernos en ese momento? Y si fue para vos un desafío la toma de decisión, ¿no? Porque obviamente esto implica una inversión significativa y en esa toma de decisión obviamente muchas personas se les hace desafiante, ¿no? Y quería sí, sí, sí. preguntarte si había sido para vos un desafío tomar la decisión y de qué te habías agarrado como para finalmente decir, ok, sí, le doy para adelante Sí, sí, y sí. transito este proceso. Me río porque a mí me pasó que yo te conocí por una publicidad, Ujú. ¿viste? Y bueno, cuando uno por ahí se queda viendo toda la publicidad o le da like, no me acuerdo bien qué pasó, después te aparece de vuelta, ¿viste? Sí. Y vos, yo cada vez que te escuchaba era como, parecía que me estabas hablando a mí, ¿viste? Ujú. Y cuando vi la BCL dije, no, ya está. O sea, es como, este tipo me está hablando directamente a mí, ¿viste? Tenés muy claro eso, evidentemente tenés un don con ese tema. Así que, digamos, sentí eso de que cada vez que te escuchaba hablar, me resonaba mucho el mensaje. Ujú. Esa es la verdad, ¿viste? Así que ahí lo hablamos con mi esposa, ¿viste? Con Nancy. Tuvimos las primeras entrevistas con referente y sí, 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 le dimos para adelante. Obviamente no es algo fácil, no es algo que uno diga, bueno, sí, hoy lo hago, pero yo creo que se dio todo, ¿no? Yo venía sintiendo que necesitaba un cambio. Yo también dentro mío sabía que podía cobrar más caro, ¿viste? Y Ujú. cobrar bien realmente por mi trabajo. O sea, nunca dudé de esa capacidad, digamos. De hecho, bueno, bien cortito, yo había vivido en Australia, había cobrado 10 veces más por mi trabajo, ya por el simple hecho de vivir allá, ¿viste? Total. Sabía que había otra realidad y demás. Pero solo como que no te terminabas de animar acá de local en Latinoamérica. Claro, sí, no sé si animar, pero entendí esto de que, mira, capaz que si no te conocía a vos o a ningún otro, capaz que lo hacía solo. Pero el tema es de hacerlo solo, que me doy cuenta de eso, y es que hubiera tardado mucho más en lograr el proceso. Ujú. Yo creo que referente, digamos, es un acelerador de resultados que vos podés lograr, pero plaf, te impulsa para adelante y lo lográs mucho más rápido. O Ujú. sea, Está creo muy que bueno. esto es lo valioso de esto. Está bueno ese concepto verlo de esa manera, ¿no? Porque al final mejores resultados antes se traducen en, digamos, en un mejor resultado, en un incremento monetario que, o sea, es quizás entender el concepto del costo de oportunidad, ¿no? Tardar Sí. quizás un año en lograr un resultado, sabiendo que lo puedes hacer solo porque está dentro de tus capacidades y dentro de tu criterio estratégico por lograrlo. Hacerlo en un año quizás en lugar de 6 meses es entender, bueno, qué costo tienen esos 6 meses más que yo voy a tardar. Y si hay Sí. un incremento de mi facturación de, no sé, $3.000, bueno, hay que entender que el cálculo es 3.000 por 6. Ese es el costo de oportunidad. Y es una decisión, es tomar la decisión de, bueno, voy solo con los riesgos que implica, en un escenario positivo poder lograr ese resultado, pero tardando 6 meses más. Pero bueno, entendiendo igual, más allá de que lo logro, qué costo tiene igual esperar 6 meses más para lograrlo. Me gusta el Totalmente. concepto. Y bueno, y me decías que eso, que sentías que podías cobrarlo mejor, de hecho por tu experiencia
allá en Australia habías cobrado mucho mejor por tu trabajo. Contame qué pasó en estos últimos meses, desde febrero que te sumaste, cómo sentiste el proceso, en qué pilares te enfocaste en este periodo de tiempo, en qué pilares estratégicos para lograr estos resultados. Y bueno, Ujú. ¿cuáles fueron esos resultados, no? Me intriga preguntarte en términos de valorización, cómo valorizaste tu trabajo y en términos de facturación también, cuáles fueron esos mejores resultados en los últimos 30 días. Bueno, tengo un programa high ticket, digamos, que es, bueno, extenso, incluye un montón de cosas, son 4 meses y demás, que lo estoy cobrando entre 1.200, 1.500. Ajá, Y en el último mes, la facturación rondó en los $6.000. ajá. ¿Te acordás más Este, o menos en promedio si tuvieras que tomar, porque me imagino que debes haber tenido una facturación más o menos oscilante, pero si tuvieras que tomar los 12 meses anteriores o los 6 y establecer un promedio entre todos, más o menos cuánto habrás estado generando, ¿tenés idea? ¿Vos decís antes de ingresar? Ujú. Sí, mi ingreso rondaba en ponerle promedio 2.500, 3.000. Ok, bien. Por eso te comentaba hace un ratito como que yo tenía un buen ingreso, digamos, para lo que es, creo, un músico en Latinoamérica. 100%. Eh, pero claro, ahora, digamos, generé $6.000 con 5 clientes nada más Ahí va. en el mes de junio, laburando un montón, ¿eh? No, no te voy a mentir ni le vamos a mentir a la gente, pero ¿qué pasa? Ahora lo que veo es que hay un montón de cosas que yo estoy laburando mucho para conseguir eso, pero que después las puedo automatizar, después por Sí, ahí se puede delegar. totalmente. Entonces, puedo ver el potencial de esto ahora para que empiece a darme más calidad de vida. Entiendo, entiendo. Sí, ese es un concepto interesante. Al principio uno tiene que absorber un montón de cosas porque las está construyendo. Es como construir una casa. Al construir la casa para habitarla, la tenés que construir y obviamente la construcción es mucho más pesada que después habitarla. El hecho de construir este formato de negocio implica hacer ciertos esfuerzos al principio que escapan de lo normal para después poder gozar justamente de tener un negocio con algunos factores sistematizados, automatizados, delegados. Así que bueno, Sí. buenísimo por ese lado. Enhorabuena por los resultados. Y me decías que tu programa entonces está entre 1.200, 1.500 en este momento. Y te iba a preguntar en resumidas cuentas, ¿cuál crees que fueron los elementos o las estrategias que te permitieron lograr esto en estos meses? ¿En qué crees que haciendo foco pudiste lograr estos resultados? ¿Cuáles fueron los cambios que implementaste que sentís que influyeron en que pudieras, bueno, tener esta escalada a nivel facturación? Y yo creo que es un conjunto de cosas, ¿viste? La mentalidad y toda la parte de mentalidad de vendedor, ¿viste? Que se trabajó en el programa, eso me sirvió. También, digamos, entender de que tengo que estar haciendo constantemente publicidad. Yo por ahí antes fantaseaba un poco con esto de que, bueno, tengo un caudal de gente en las redes sociales, qué sé yo, además de Instagram, tengo muchos seguidores en TikTok y eso, bueno, como que la gente iba a llegar más a mí, pero en realidad tenés que estar haciendo publicidad y respondiendo mensajes. Creo que terminar de entender eso, que me costó un poco, terminar de entender eso también que pueda tener estos resultados más sostenibles. Porque te soy sincero, nunca imaginé que iba a tener que responder tantos mensajes antes de entrar al programa. Total, total. Sí, sí, sí. La prospección a veces viene como con un baldazo de realidad. Pero bueno, son cosas que después se van delegando o se Sí. automatizan o simplemente ya uno las empieza a dominar mejor y las hace con más facilidad. Igual por ahora mis tasas vienen bastante bien, ¿eh? Te digo que estoy manejando muchos menos mensajes de los que propone la calculadora. Ahí va, bueno, bien, de eso se trata justamente. Y eso que me decías que estás trabajando también bastante ahora con tráfico frío, que de por sí es un Sí. desafío y lo estás haciendo súper bien, evidentemente. Así que genial. Bueno, Juan, y para no robarte mucho más tiempo, una última pregunta bien breve. Bueno, vos lo viviste personalmente, el hecho de esto, invertir en vos, trabajar sobre tus propios sueños, tu crecimiento profesional. No siempre es fácil, ¿sí? Porque muchas veces implica una inversión, no solamente de dinero, también de tiempo, también de esfuerzo, ¿sí? Sí, Esto de decir, che, de repente me pongo a mandar mensajes y hasta te preguntas si es lo que realmente querés hacer, ¿no? Porque tu vocación obviamente viene por
por tu entrega profesional. Pero bueno, del otro lado probablemente nos están escuchando personas que también están como con algún tipo de desafío o frustraciones profesionales, porque ya sea que son buenos y cobran poco, o porque están con la agenda llena y no ven cómo romper con ese techo de cristal de facturación, quizás de 2.000, 2.500. ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Qué es lo que te sale decirles en este momento después de haber invertido en vos y de haber generado estos resultados? Y que no es fácil salir de la zona de confort, sobre todo cuando uno está ahí, viste, con ese colchoncito que sabe por mes tengo 2.000, $2.500, lo que sea, ¿no? Termino exhausto, pero me alcanza para vivir. No es fácil salir de ese lugar, pero si ya lo hiciste una vez, ¿por qué no lo puedes hacer otra vez? Y confiar que el programa tiene todas las herramientas necesarias para hacerlo. Obviamente tenés que poner mucho de vos. Tenés que pasar también algunos momentos, al menos en mi experiencia, hubo un momento de miedo, ¿viste? Yo, digamos, lancé el programa con ustedes, que a los 2 meses, dejé todo mi trabajo y bueno, y el tercer mes no fue tan bueno, ¿viste? Entonces fue como un momento de, ¿qué hice? No sé qué, ¿viste? Pero bueno, yo también soy un tipo de fe, ¿viste? Y lo traigo a colación porque con mi esposa y eso, lo rezamos y sentimos que esto era lo que teníamos que hacer. Y bueno, sin lugar a dudas pasamos ese momento difícil y el cuarto mes fue mucho mejor, digamos, y creo que tenés que pasar también. Esos tropezones te ayudan a entender qué es lo que estás haciendo mal para poder corregirlo. ¿Sí? Ujú. Porque si no te tropezás, nunca vas a terminar de aprender realmente lo que tenías que mejorar en tu negocio, en el programa, en lo que estás, en el servicio que estás ofreciendo, en lo que sea. Así que hay que salir de la zona de confort, pero me parece que todo en la vida, todo lo bueno es así. Todo lo bueno implica un sacrificio. Total, Hay una total. frase que vos decís en el programa, que es decisiones fáciles, vida difícil, ¿viste? Decisiones difíciles, vida fácil. Y es así, Total, es así. total. Gracias por tu sinceridad, transparencia, por haber compartido también esto de que, bueno, no es un camino por un rosedal, sino que por momentos las cosas se ponen difíciles y es importante en ese momento también sostenerse y superar ese umbral del desafío y saber que del otro lado, agarrarse de esa fe que tenés, sabiendo que del otro lado te esperan cosas buenas. Eso está. Sí, sí, Está sí. súper bueno. Gracias por coronarlo con ese lindo mensaje. Bueno, no te robo Bueno, más tiempo. Te agradezco nuevamente, Juan, primero por haber depositado en nosotros la tremenda confianza de acompañar a un profesional tan idóneo como vos en su crecimiento profesional. Gracias por eso. Y bueno, y gracias por haber hecho a la comunidad también partícipe de este testimonio, de cómo fue tu proceso estos últimos meses. Gracias. bueno, ojalá que pueda ayudar a alguien y gracias a vos, José, de vuelta por todo el profesionalismo y bueno, el programa que hiciste que realmente es muy bueno.